en estos tiempos. Ya. Ahí les voy a comer un poco de tiempo al final, hermanos, pero para que alcancemos el día. Listo, nos desconectamos, cerramos, empezamos round 2. Historia de la iglesia, clase número 3. Avanzamos entonces. Bueno, las primeras dos clases, que fueron las que vimos las semanas pasadas, trabajamos con el primero de los 7 periodos de la iglesia, el que comprendía lo que se denominaba la iglesia apostólica, ¿ya? Hasta el año 100 después de Cristo aproximadamente. Como les había dicho en esa ocasión, la gracia de esta etapa son dos grandes cosas, para resumir todo lo que vimos antes. La primera, el Pentecostés, que fue el evento clave que le dio, que al tener el Espíritu Santo en el corazón ya de los creyentes, la fervosidad, los milagros, la fe, el ánimo, dio una energía distinta a esta iglesia creciente. Y el segundo elemento relevante que tiene que ver con cómo cerramos este periodo. Este periodo cierra con la muerte del apóstol Juan, que se aproxima que fue entre el 95 y el 100 más o menos. Y al cerrar esto, el último apóstol muere. Por ende, el último, llamémosle, testigo presencial, comillas, presencial, ya que estuvo físicamente ahí, del ministerio mismo de Cristo. Esto es lo que nos da como el cierre del periodo, en nuestro evento histórico clave. Luego de eso, ya en la clase de hoy, entramos con un segundo periodo, que tiene que ver con la iglesia perseguida. Obviamente, si hablamos de persecución, también hay persecuciones en el primer periodo, ¿ya? También, pero no era el eje central. Acá el eje central cambia porque son más de 200 años donde la iglesia pasa básicamente a una clandestinidad casi absoluta. Y eso la tiñe con otras características. Es probablemente el periodo donde imágenes como la que usted ve en este momento en su computador o en su teléfono son comunes para la época. O sea, encontrarse con coliseos llenos de cristianos para morir no era algo raro, era algo dentro de la cotidianidad que había en el pueblo. Ahora, ahí está. Dentro de este periodo, de estos años, veremos 3 grandes temas. Este PowerPoint en particular, esta presentación, incluye el tema 1, que es el de mártires y perseguidores. ¿Ya? Ya en la clase número 4, que es la que les envié hace un rato a mi hermana Amanda para que la traspase, verá estos dos temas. Pero por esta en particular nos centramos en el punto A, perseguidores y mártires. ¿Ok? Avanzando un poquito en esto, ya como les dije recién, imágenes como esta que no son raras de ver. De hecho, tú vas a encontrar diversos relatos, testimonios, hasta videos biográficos de algunos personajes clave. Pero la imagen de la muerte de los cristianos, de diferentes torturas, algunas brutales, otras casi circenses, casi como de espectáculo para el pueblo romano, se hicieron cada vez más comunes. Lo que en el primer siglo eran eventualidades, o sea, eran cosas esporádicas que aparecían cada cierto tiempo, ya avanzando desde el año 100 en adelante, ya se hace el pan de cada día. E insisto, avaladas por el Imperio Romano, porque obviamente era el imperio gobernante y reinante. Ahora bien, ya enfocándonos en este periodo mismo, tenemos algunos hechos de introducción, que son los que están acá en el lado izquierdo. Ahora, la persecución es el hecho más prominente en el siglo segundo y tercero, eso no cabe la menor duda, es lo que más se repitió, era la tónica normal de la iglesia cristiana. Eso sí, no era una persecución continua, dependía mucho del emperador que estuviese gobernando y de cuánto fuera, o cuál fuera el carácter del mismo emperador. Habían emperadores mucho más insistentes, mucho más potentes en sus persecuciones, y otros que iban amainando un poco. Nunca dejó de existir, pero no con tanto revuelo como otros emperadores, que lo iremos en detalle viendo en un rato más. Y estallaba en cualquier momento. Si ustedes recuerdan la clase anterior, revisamos lo que fue el incendio de Roma y la posterior caída de Jerusalén. En esa ocasión, esta primera gran persecución
tuvo como un evento gatillante e históricamente relevante, fue el incendio de Roma. Eso fue lo que gatilló una persecución masiva y la insistencia en que Jerusalén cayese. ¿Ya? Obviamente quitando la trama política que había entre medio con los romanos, pero fue un motivo, un catalizador súper notorio. O sea, todo el imperio romano identificó el incendio de Roma. Nerón, su emperador, puso un culpable público, que eran los cristianos. O sea, dijo públicamente, ellos son los responsables, por ende, ¡pum!, a ellos hay que lanzarles la pelota. A diferencia de lo que pasó en esa ocasión, acá nos encontramos con algo distinto. Acá no tenemos tantos eventos tan relevantes o claves. Las persecuciones podían gatillar en cualquier momento, a veces por malentendido en alguna provincia, a veces porque el emperador de turno tenía un carácter, como les decía, mucho más inquisidor, a veces porque el terrateniente o la persona que gobernaba una provincia en específico tenía animosidad hacia los cristianos y era más propenso a la persecución. Entonces, estas persecuciones estallaban de formas mucho más repentinas. Ahora, también como evento relevante, y esto está con rojito acá, lo que marca el fin de este periodo es lo que se conoce como el Edicto de Milán. Si se fijan bien, tenemos que proceder un poco, a diferencia de la época anterior, acá tenemos un cierre súper marcado en el 313. No es un aproximado, no es una discordia entre diferentes autores, no. A diferencia de eso, este periodo sí tiene una fecha marcada y tiene un evento clave, que es lo que les decía recién, tiene que ver con el Edicto de Milán, o el Edicto de Constantino, que también se le llama en otros textos. Por eso es que les decía hace un rato que cuando veamos su trabajo de evaluación, el edicto de Constantino, perdón, va a ser clave, porque este personaje ya a finales del año 200 después de Cristo y a principios del 300 es súper importante para el desarrollo de la fe cristiana. Ustedes evaluarán en su ensayo si es bueno o malo. Eso, insisto, no lo voy a dejar acá en debatirlo, pero sí marca el antes y un después. El antes de la persecución y el después de la persecución. Ahora, vamos a ponernos, perdone que los minimice, pero para que se vea bien, vamos a ponernos ahora en, ¿cómo se dice esto? En contexto. Sabíamos que había un antagonismo de Roma hacia los creyentes, que en un comienzo no era tan potente, pero luego de lo que pasa con el incendio de Roma ya comienza a escalar. Ahora bien, ¿qué llevaría a un gobierno que buscaba, supuestamente, el gobierno de Roma, buscaba el bien para sus ciudadanos, intentar erradicar a un cuerpo de personas? Y aquí ojalá que alguno de ustedes me aportase una idea, a gente que no haya escuchado. Eh, ¿Por qué? Si Roma supuestamente, como habíamos discutido antes, buscaba la integración de muchos de sus pueblos, o sea, Roma no partió tirando la espada encima, sino que Roma partió derechamente buscando un poco la comunión. Pero ¿qué llevó a Roma a tener una actitud tan distinta ahora? Que era, no, ¿saben qué? A estos tipos tenemos que sacarlos del medio. ¿Qué se les ocurre? Se pueden desmutear si quieren para levantarme la mano. ¿Qué razón puede tener un imperio tan poderoso como Roma para decir no quiero más a estas personas? Ya, avanzamos, hermano, pero no tengan miedo, tienen que estar opinando. Insisto, no hay respuesta errada en esto, son cosas que nos sirven para ir analizando. Ay, tengo por el chat algo, a ver. ¿Quién es Punto? No sé quién es Punto, pero Punto nos dice, pensaban que eran peligrosos. Sí, de hecho, eso es una base. Obviamente, para que un imperio tan poderoso como Roma tuviese una intención de erradicar a un grupo en específico, es porque de una u otra forma generaba peligro. Tal vez no un peligro del punto de vista de una guerra. O sea, no es que los cristianos fueran a hacer la guerra con armas,
Macarena, gracias, tú eres puntito. No sabía que era puntito, no sabía que era un puntito nomás. Como dice Macarena, sí, de hecho, hay un peligro, eso quiero llegar. Mira, Claudio nos complementa, que bueno, Claudio. Claudio dice, un peligro económico basado en las deidades, en la sedición, toda la razón. Como les decía para terminar la idea, no hay tanto un peligro desde la parte de la guerra directamente. Digo directamente, porque indirectamente hay algunos elementos que son interesantes a recalcar. Pero donde sí era relevante era con el tema económico, donde más directo estaba golpeando, porque los cristianos, considerando que Roma funcionaba mucho con el tema de la religión como parte de su economía, los cristianos obviamente no iban a ese acorde. Entonces esa era una de las razones que generaba, mira, voy a estar buscando algo para complementarle un segundo. Perdón, que estoy buscándole algo, porque me acordé de algo que no lo agregué acá, po, y que va a ser bueno compararlo. Aquí está, ¿ves? Sí, no está tan alejado. Ya, aquí está. Ya, disculpen, que para complementar. ¿Por qué decía con lo que decía Claudio que era correcto? Claudio menciona, hay un tema económico, es cierto, un tema económico que es lo más inmediato. Eh, porque, insisto, los cristianos no tenían esta amenaza de guerra, pero sí tenían un tema que podían influenciar a otros por el tema de la guerra. Y ese es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que no se le olvide porque agarra un poco de importancia más adelante en la historia. Y como les digo, no lo agregué acá. Bien, me acabo de pegar el cacho, menos mal que lo busqué. Ahí se los voy a comentar. Bueno, dentro de estos motivos, ya volvemos a los motivos que llevaron a esta enemistad con Roma. Miren, vamos a hacer dos aclaraciones que bueno que pregunta acá antes que avancemos. Para seguir con la idea de Claudio y después mi hermano Julio le voy a responder. Claudio, aparte del tema económico, nos agrega quiebre social económico, la lealtad al imperio, las sectas, la recuperación de la identidad romana y las tradiciones. Mira, de ese punto, de lo de la identidad romana dependía mucho del emperador. Por ejemplo, emperadores como Marco Aurelio eran muy propensos a la identidad romana. Ellos sí, él se ponía la capa, se ponía todo encima y defendía a Roma. Pero otros emperadores eran más pragmáticos. Más que el tema de la tradición, era el tema económico. Yo creo que a eso sí, sí es un tema súper, súper relevante. Lo económico como tal. Ahí sí tenías una diferencia muy, muy marcada. Y a mi hermano Julio, los judíos eran rebeldes, no estaban de acuerdo con el imperio y se oponían a casi todo. Aquí hay que hacer una distinción, ¿ya? Y es bueno que ya la empecemos a hacer. Recordar que la clase pasada, cuando hablamos del incendio de Roma y la posterior destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, yo les dije en ese momento que ahí se generan dos grandes cosas. La primera, la destrucción de Jerusalén como tal, la destrucción del pueblo de judío, y su casi extinción, o sea, ellos se dispersaron y no, a excepción de pequeñas facciones, no vuelven a ser relevantes en la historia ya masiva. De ahí en adelante es la iglesia cristiana la que toma, digamos, la batuta como tal. Por eso cuando el hermano Julio coloca lo del tema de del carácter judío, ojo, el carácter judío es relevante, así, y es muy relevante hasta yo te diría el año 70. El incendio de Roma y la posterior destrucción de Jerusalén marcan un antes y un después, porque de ahí en adelante hay una separación básicamente ya notoria de lo que son judíos y lo que son cristianos, porque hasta ese punto de la historia todavía el imperio romano los tendía a mezclar como una secta de lo mismo. Pero sin embargo, ya después de eso, el camino de los cristianos comenzó a ir por otro rumbo. Y por ende también cuando ya hablamos a esta altura de la historia, ya después del primer siglo, ya no estamos hablando tanto de una persecución judía, ya estamos hablando de una persecución cristiana. Entonces, ojo, ¿el tema de los judíos es relevante? Sí, el tema de los judíos es relevante, pero hasta ese periodo, hasta ese punto clave. Ya después de eso, la influencia judía baja al cero, básicamente. No tienen ni el peso ni el poder que tenían antes. Entonces, por eso digo, ojo con eso, porque no es directamente relevante. Por lo menos en este punto, a eso me refiero, para que no se confunda con lo otro. Ya, entonces, volvemos acá. Motivos del antagonismo, motivos por los cuales
el Imperio Romano comenzó a generar presión y ya después de todo lucha con los cristianos. Número uno, el asunto de los ídolos, que algo ya hemos mencionado en la clase anterior. Los cristianos, como tenemos súper claro y definido, rechazaban el paganismo, ¿ya? Todas las religiones paganas, todas las religiones basadas en otros dioses, en los politeístas, la deidad romana, la religión del misterio, todo lo que hemos hablado en las clases anteriores, eran rechazados por el cristianismo. O sea, tenías una oposición directa. No es como, por ejemplo, otra religión que tal vez no es la misma que tú, pero te acepta. Es como que, eh, pucha, voy a inventar una religión. Supongamos que yo soy creyente del albertismo carrasquista y mi Dios es Alberto Carrasco. Roma no me molesta. Roma te dice, ya, albertista, quédate ahí nomás, tranquilo, no hay de nada más. Yo como albertista puedo tener mi Dios, pero respeto a los dioses de Roma. Entonces no tenemos un choque. Es casi una convivencia entre dioses. Cosa que para los cristianos no era ni siquiera para discusión. O sea, tú a un cristiano tú le decías eso y él te iba a decir, hay un solo Dios. No hay dioses que conviven. No hay dioses que pueden mantener la paz entre ellos. No, hay un solo Dios. Entonces, eso ya de por sí generaba conflicto con el trato. De hecho, en el Power de la clase anterior, les dejé un texto en Hechos. Creo que es en Hechos 17, si no me falla la memoria. Hechos 17, 16, cuando Pablo está en Atenas. Si alguien lo tiene a mano y me lo corrige, creo que es 17, 16. Y en ese texto, por favor, léalo con calma, hay un tema que es súper relevante, que Pablo cuando predica hacia los atenienses, hacia los griegos en la práctica, no les predica desde la aceptación de su Dios como el Dios desconocido, sino que les predica diciendo, el Dios que ustedes llaman desconocido es el verdadero Dios. Y de ahí viene todo el tejemaneje de cómo hace ese discurso. Nos agrega Claudio acá, respecto a los ídolos, autores hacen referencia a llamarles a los cristianos como ateos. Sí, el tema de las imágenes, tienes toda razón. De hecho, vamos a llegar, justo dame un momentito y vamos a llegar a esa parte. Vamos a llegar a eso porque tiene que ver con el punto B. Mira, qué bueno que Claudio lo menciona porque así vamos conectando. Primero que todo, rechazamos el paganismo. Y en segundo punto, rechazaban las estatuas o imágenes de Cristo. Nuevamente, enfoquémonos en la mentalidad romana. Y en general la mentalidad de las diferentes religiones de la época. Roma, ¿qué es lo que te decía? Y hasta aparte de su economía. Tienes la imagen de tal Dios, tienes el templo de tal Dios, tienes un panteón, tienes un símbolo, tienes algo visible, la cara de tu Dios. Fíjense que era tan potente la influencia griega en esto, de que era casi una obligación tener una imagen para adorar. Dioses de barro, dioses de roca, de algún material distinto, pero tener algo. Entonces los cristianos en ese momento no tenían nada, pues no tenían ninguna imagen de adoración, ninguna. O sea, ni siquiera tenían lo que ahora utilizan los hermanos católicos. Perdón, se me sale mi parte todavía. Pero, ¿qué pasa con los católicos? ¿Qué hace con los católicos? Tenemos esta diferencia de que ellos tienen imágenes y no se les puede decir de otra forma. De X virgen, de X santo, los crucifijos y un montón de cositas. Eh, para un cristiano de los primeros siglos, eso sería totalmente inaceptable. Ni siquiera una imagen de Cristo. Ojo, ni siquiera de él. Porque la idea de la adoración a una figura era totalmente rechazada. Entonces no solamente tenías a un cristiano que rechazaba al paganismo, a los dioses ajenos, sino que ni siquiera tenía dioses para adorar, ni siquiera. Entonces, bien como decía mi hermano Claudio hace un rato en el chat, eso era visto hasta como un paganismo para los romanos, que suena divertido, porque no tenían un objeto de adoración. Ojo con esa idea, el objeto de adoración. Eso nos lleva al punto C, estoy en el mismo PowerPoint de antes, la adoración a ídolos era parte de la vida cotidiana. Lo veíamos una semana atrás, la cultura romana vivía y convivía, disculpen, en función de sus dioses.
fiestas religiosas, celebraciones, la parte económica, como mencionaba hace un rato en el chat, que ellos hasta trabajaban con eso, po, mantención del templo, construcción de figuras, ropas ceremoniales, o sea, todo iba en relación a eso. Eh, Voy a irme a un ejemplo católico también. Es como cuando son la ceremonia de procesión a los Andes, por ejemplo. Eh, Tú veis un montón de comerciantes que están llenos de la imagen de la Virgen de los Andes, carteles, calendarios, pulseritas, crucifijos, lo que a usted se le ocurra. Estas medallitas, todo está incluido. Entonces, esa situación obviamente hacía que los cristianos tuviesen no es un efecto masivo en ese momento, pero sí afectaban la economía, porque no estaban dentro del quehacer tradicional de la historia romana. Y eso, como sale en el punto D, llevó a los cristianos a ser considerados antisociales, por una parte, no me quiere juntar conmigo, no quería este lado, no quería esta celebración. En segundo lugar, ser considerados sombríos, como seres raros, seres oscuros, medio tenebrosos. Uy, pero mira, esos locos no tienen ni un dios, po. ¿A quién le adoran? Porque estaba tan internalizado que tenían que adorarle a una figura visible que ver a un cristiano, por ejemplo, orando, era raro, porque no tenía un objeto de adoración. Eh, Tengo a alguien con volumen, no sé, que recién sentí a mi hermana Mónica. Perdón que la silencie, pero recién sentí un murmullo. Y los que me conocen saben que yo tengo un nivel de atención de una polilla. Entonces, yo escucho esos ruiditos y no pesco. Me vuelo. Así que por favor, por eso yo los busco silenciarlos siempre, no por mala onda. Solo si hay preguntas o las escribe, ahí sí, si tienen preguntas, ahí sí desmutense, por favor, háganme la pregunta. Pero es que de corazón, yo de verdad me desconcentro súper fácil. El primer año que llegué al colegio privado donde estuve, el último que estuve, tenía, mira, un minuto, tenía evaluación de mis jefes, que van a evaluarte muy seguido. Primera, pues estaba recién llegado, estaba pollito en ese colegio. Iba de lo más bien mi clase, iba súper concentrado, iba bien, iba pero enfocadísimo, era una máquina en ese momento. ¿Y qué le pasa a don Patricio Mesa? Resulta que un cabro dice, una araña, una araña. Hay una araña que estaba caminando por el fondo de la sala y el pato se le olvidó despedirse, se le olvidó todo y siguió viendo la araña. Siguió pegado como 30 segundos viendo una araña y riéndose con los niños. Entonces, a eso me refiero que tengo el nivel de concentración de una polilla. Sí, mira, qué bueno que Claudio va acorde. Y eso que sí que estás leyendo, eso me gusta porque esos son elementos que salen en los libros. O sea, en el libro de Hulbur y en el de Baker también lo menciona. Lo leo para ir agregando y después a mi hermano Pablo, que levantó la mano, también de ahí le doy la palabra. Los cristianos una amenaza terrible al negocio de las religiones, en Éfeso, luego Capadocia, al punto que Pablo fue expulsado de las ciudades, razón que lo impulsa a seguir avanzando a otras localidades, obviamente. Eh, Vuelvo al ejemplo que se encuentra en el texto de Hechos. Si alguien por favor, si alguien me lo puede confirmarme que estoy en lo correcto. Hechos 17-16. Pablo en Atenas. Si es lo correcto, alguien me lo escribe. Eh, Porque ese ejemplo grafica cómo era la predicación de Pablo. Y cuando Pablo está en Atenas, su predicación iba enfocada eh, a tirar abajo los dioses griegos. Esa era su base. Era decirle a los griegos, como me imagino tiene que haberlo hecho con otro tipo de religiones, otros grupos sectarios, era decirles, tus dioses no sirven, tus dioses son falsos. Y dentro de ese discurso, el que se da en ese capítulo de Hechos, Pablo, dentro de las cosas que dice, es, mi Dios no necesita que lo adoren con estas estatuas, con templos, ni con nada. O sea, Pablo indirectamente le está jodiendo el negocio, porque le está diciendo, oye, mi Dios, a Disculpe, diferencia pastor. del tuyo, no necesita ese tipo de adoración. Ahora sí. Pastor, aquí dice, o maestro, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la Eso. idolatría. ¿Era el 17? Claro, 16, 17, 16. Ya, súper. Mira, ese pasaje, Y si no me acá en Calama, disculpa, una sí, pequeña acotación. En por Calama favor, se acoten. hizo
Se dice en la carretera hay un tremendo Cristo en el periodo de Arturo Molina como alcalde. Lo No sigo, sé si diga. lo han visto. Sí, Yo un no. tremendo Cristo. Ya, pero hay un tremendo Cristo y supuestamente yo creo que la mentalidad de él debe haber sido para quedar bien con los evangélicos, porque tenía muy buenas amigas con los evangélicos, siendo católico, y quedar bien con los católicos, un poco así, una mentalidad media así Constantino. Me la imagino yo, porque como hizo un Cristo, pues no hizo una virgen. ¿Ya? Y como que en algún momento eso, como que la historia se vuelve a repetir a aquellos que no están claritos, no están definidos. Sí. Y se construyó ese Cristo. A un hermano venezolano cuando venía llegando, él dijo, esto es un Cristo, dijo, no, es un homenaje a Marco Antonio Solís, le dijo, por molestarlo. Mire, pero mira, ahí pasa cosas interesantes. Mire, mi hermana Antonieta nos dice que parece que fue un regalo de los argentinos. Bueno, ahí la gente de Calama, pues haremos la historia de ese Cristo gigante. Pero el ejemplo es buenísimo, ¿eh? Porque al final de cuentas, y es lo que hacen muchos políticos, ¿eh? Muchos políticos, y aquí no me quiero meter con derecha e izquierda, no es lo mismo, pero muchos políticos a la hora de las elecciones prometen de todo, po. Y muchas veces esas promesas vienen sin entendimiento, hacen por hacer. Y eso trae diferentes consecuencias, pues a veces por chiste, a veces por burla y por diferentes cosas. Eh, ya, miren, les voy a, para no llenar de anécdotas, les debo una, pero que tiene que ver un poquito con lo que decía mi hermano recién. Entonces, el tema este de agregar ese Cristo, por ejemplo, tan gigante, es una forma en que tal vez una persona sin entendimiento, aunque haya tenido buenas intenciones, intentaba congraciarse con el pueblo cristiano. Y seguramente muchas veces el emperador o los gobernantes de diferentes sectores hacían lo mismo. Pero en ese tiempo los cristianos eran de una sola línea, o sea, de ahí no los movía nadie. De ninguna forma, para volver a este punto y quede claro, de ninguna forma el tema de los ídolos los corrompía. O sea, aunque le hubieran puesto una imagen de Jesús gigantesca en la mitad de la plaza, no lo hubieran pescado. Porque para ellos era un tema que no se, ¿cómo se dice esto? Que no se, no cabía discusión, ¿ya? Ya, siguiente punto 2. Estamos viendo, recuerden los puntos de por qué el gobierno romano ya comenzó a generar antagonismo con el pueblo cristiano. Punto 1, el asunto de los ídolos, que ya lo discutíamos recién. El valor económico de los ídolos, que era parte de la economía romana, era parte de su día a día, de su quehacer, y los cristianos estaban en contra tanto del paganismo como de la adoración a ídolos físicos. Segundo punto, la adoración al emperador, que fue un tema que comentamos la semana pasada y que también sale ahora. Eh, la adoración al emperador como una figura divina. Ahí teníamos el debate con la hermana Amanda la vez pasada respecto a cuándo fue que se inició esto. Pero independiente del emperador exacto que lo haya iniciado, ya a esta altura el culto al emperador, que primeramente era para los emperadores muertos, pero que después se fue incluyendo a los emperadores vivos, independiente de cuándo exactamente haya empezado o no, sí generó también un conflicto, obviamente, porque ya no solamente teníamos la discusión respecto adorar un ídolo o no, o un dios pagano. Acá era adorar a un hombre que se atribuía cualidades casi divinas. Entonces, esta adoración al emperador también era un tema de conflicto súper serio con los cristianos. Porque para el emperador romano, esta adoración a su emperador era una señal de respeto, era una señal de lealtad, aunque fuese de una religión distinta. Era decir, yo soy parte de Roma, porque estoy cumpliendo con, ¿cómo se llama esto? Con los designios de Roma. Es como si en la Alemania nazi, en un evento apareciera Hitler, hiciera el símbolo este con la mano alzada, y hay gente que no lo hiciera. No, hasta luego Hitler ve eso y los acribilla, porque era la señal de lealtad, era el símbolo de que ellos estaban con Hitler. Entonces acá ha pasado un poco lo mismo. La adoración al emperador, aparte del tema religioso que traía, obviamente incluido, también traía una fuerte carga de lealtad patriótica. ¿Y cómo hacían funcionar esto? En el punto B hay un elemento que nos sirve. Dice, en cada ciudad había una estatua para adorar al César. Imagínense como si fuera una plaza de armas.
Las plazas de armas tienen estatuas, tienen simbolismo. Eh, disculpe. Dice mi hermana Macarena, sí, era Macarena. Profe, ¿es posible, traduzco, ¿es posible saber cuántos cristianos murieron? Difícil, hermana, ¿para qué le voy a mentir? Miles, tranquilamente miles, tranquilamente, cientos de miles yo podría jugármela. Tendríamos que ponerlo a leer, porque hay historiadores que intentan acercar un número, pero es difícil contar un número exacto, hermana, porque tienes cristianos que murieron en los eventos oficiales, voy a decirlo, en Coliseo, por pena capital, eh, pero de ahí a dar un número exacto, no creo que lleguemos a algo tan claro. Eh, Claudio nos agrega, hay solo estadísticas, pero en la contemporánea han muerto más. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque una cosa son las miles de muertes en esos 200 años y fracción, que es como el periodo más potente de persecución, pero si contamos las muertes posteriores a eso, estamos hablando hasta actualmente, el año 2020, desde el año finales del 300, porque el edicto de Constantino en el 313 fue el comienzo, después está el otro edicto que es potente, que es del 380, y a fines del 390, con la iglesia imperial, cuando ya se corta la persecución, pero ponte hasta el año 400 con persecuciones, ya en menor cantidad a esa altura, pero después de eso, toda la cantidad de muertes que hubieron posterior, no, como dice Claudio, sí, independiente de las estimaciones que vamos a hacer en porcentaje, es mucho mayor lo que tenemos hasta ahora. Ya. Eh, volvemos un poquito a esto, porque si no nos vamos a volar un poquito. Voy a ver si encuentro alguna aproximación numérica, pero va a ser complicado que encuentre un número exacto. Es demasiado el periodo de tiempo y tampoco tenemos registros tan exactos. Tenemos registros de las cosas que se hacían, de las maneras en que Roma ejecutaba a la gente, pero de ahí a un número es difícil. Entonces, volvemos acá. Teníamos la adoración del emperador y cómo funcionaba esto. En cada ciudad, en esta plaza de armas, como le podemos llamar, por poner algo que lo podamos relacionar, se encontraba una estatua, muchas veces de bronce, de oro, de algún material según el acceso económico, y en dicha estatua era como el centro de adoración. Entonces, cada cierto momento, el día o para ciertas celebraciones, se les dejaba incienso, era la señal de lealtad. Como se hace en muchas religiones, que se quema incienso ante una figura, acá es lo mismo. De hecho, es lo que normalmente se hacía. Entonces, obviamente, cada miembro de una ciudad hacía lo del incienso. Y si no lo hacías, obviamente, volviendo al punto de acá arriba, estabas siendo desleal con tu emperador, con tu patria. Entonces eso acarrea toda una serie de consecuencias. Incluso muchas otras religiones, insisto, de politeístas, de otras ramas, cumplían con esto. Porque como les decía hace un rato, tenían una visión más de respeto en relación a lo que hacía Roma y también por un tema práctico, porque no eran tontas, pues decían, oye, si yo le tiro un poco de incienso no me va a hacer quitar mi adoración a mi Dios, pero a mí no me molesta Roma. Disculpa. Entonces, con todo eso presente, tenía Roma ¿cómo se dice esto? Una perspectiva, tenía una forma de decir quién era leal o no al imperio. Y eso generó, como aparece en el punto de comentarios, porque obviamente entenderán que si los cristianos no adoraban al César, no adoraban al Señor, al Kyrios, al máximo, ¿ya? Si no lo adoraban, estaban diciéndole indirectamente al imperio de que ellos tenían otro César, ellos tenían otro rey. Y es ahí donde habían frases como esta que la rescatan algunos historiadores. Ellos tenían a otro como rey, un tal Jesús. Y esa idea de tener otro Kyrios, otro señor,
generó, insisto, un conflicto que fue creciendo con el tiempo. De hecho, cuando uno hace un poquito de estudio bíblico respecto a la imagen del Kyrios, es súper potente, porque el significado de ese Señor, que el Kyrios es lo que traduciríamos en el Nuevo Testamento como el Señor, no era algo liviano, no era una palabra que uno dice como señor profesor, señor jefe, no, señor pastor. La idea del Kyrios era esta figura casi divina. El Kyrios era el César, y el Kyrios era quien gobernaba tu vida. Tú eras esclavo del Kyrios, tú eras posesión del Kyrios. Entonces, cuando el cristiano decía que su Kyrios era Cristo, era no solamente el título de Señor, era prácticamente la pertenencia de la persona a otro ser, a Cristo en este caso. Ya, tercer punto de la enemistad producida de Roma hacia los cristianos, perdón. La idea de los cultos secretos. Y aquí sigue algo bien interesante y bien práctico. Ya que los cristianos no eran una religión legal, aparte, ya que los cristianos tenían conflictos con Roma por todo lo que hemos conversado antes, los cristianos tenían que hacer reuniones ocultas. No tenían la libertad de hacer reuniones en una plaza, en un lugar abierto. Era todo siempre clandestino. Entonces, estos horarios de reuniones y lugares fueron generando obviamente un eco o una complicación o fueron generando molestia en Roma, porque los cristianos o se juntaban muy tarde en la noche, en la madrugada, o se juntaban muy temprano en la madrugada. Entonces ya era una cosa media extraña, media turbia, que si uno lo ve así súper fríamente, así como en ojo de romano frío, claro, era raro, porque esta gente, aparte de no adorar al César, aparte de no tener ídolos, así figuras, seres para rendir homenaje, aparte, se juntan en la noche, a escondidas, donde nadie los ve, se juntaban en casas, se juntaban en casas, se juntaban en cuevas, se juntaban en cualquier lado. Entonces, eso obviamente iba generando este ánimo como de que algo raro están haciendo. Eh, a causa de estas conductas, para que se vean acá, en el punto C, a causa de esas conductas, se fueron generando falsos rumores hacia los cristianos, que eran personas criminales, que eran lascivios, o sea, que eran personas con un, ¿cómo se puede decir?, con una conducta sexual impropia, o que hacían ritos ocultistas. Para los que estuvieron en la clase de Juaninas la semana pasada, si no me equivoco, hablábamos un poco de las religiones de los misterios, que las religiones de los misterios eran religiones que tenían muy presente el tema del ocultismo. Entonces, claro, ya que los cristianos se estaban comportando de una forma que para Roma era, ¿cómo les puedo decir?, secreta, oculta, poco transparente, Roma comenzó, o la gente más bien, comenzó a circular rumores. Y dentro de ellos, aparte de lo que les comentaba, eran que sus ritos, los ritos de la iglesia cristiana, eran ritos ocultistas. Entonces, súmale esto, súmale ocultismo, súmale ritos lascivos y súmale que aparte decían son criminales. Eso fue generando este ambiente de cagüín, este ambiente de, ¿cómo se dice?, de rechazo hacia la gente cristiana. Y para variar, como guinda de la torta, los culpaban de los desastres naturales. Es como, imagínense que, pucha, no tengo un ejemplo bueno para esto, pero vamos a explicarlo lo mejor que podamos. Eh, Toda cosa mala que comenzó a pasar en el imperio en ese periodo de tiempo, cuando no había una explicación directa de qué es lo causaba, se le echaba la culpa a los cristianos, porque los cristianos eran los que estaban siendo los díscolos del pueblo.
Uy, perdón, no, perdón, me dio toda la flojera. Qué mal. Disculpen. Ya, me conecto. Desastres, toda cosa mala que pasaba, alguna batalla que no ganaran, alguna lluvia torrencial, algún terremoto, lo que sea, sequía, era culpa de los cristianos. Y esto era porque los cristianos, insisto, eran vistos como esta gente que rechazaba o esta gente que negaba la fe romana o las creencias romanas. Ay, denme un segundo, voy a la pregunta y voy a llegar a esto que es muy interesante, la frase que está acá. Claro, mira, creo que nos complementa acá. La mística de la ira de los dioses romanos y griegos por la nueva religión, por eso de culpar a los cristianos. Eh, Comentaba algo la semana pasada de que al final de cuentas el panteón greco-romano tiene esta visión de los dioses muy castigadores, de estos dioses que no soportan nada de lo que ellos no correspondan. Y de hecho, los castigos que ellos daban eran tremendos, eran castigos atroces cuando no se seguía o no se cumplía una orden. Y de hecho, los griegos y los romanos, desde su concepción, tienen esa idea. No sé si alguno de ustedes conoce el mito de Prometeo. En el caso de Prometeo, que es el mito que los griegos usan para explicar la creación del ser humano, te hablan de que Prometeo se fue en contra de los dioses y sacó la llama de los dioses, una especie como de fogata, para que el ser humano tuviese dotes e inteligencia. Entonces, cuando hizo eso, los dioses se enfurecieron porque desobedeció el mandamiento que había, y a Prometeo, según la visión griega, lo castigaron y lo siguen castigando hasta el día de hoy porque tratan de que es un castigo eterno. Donde durante, si no me equivoco, durante el día un cuervo le come las entrañas, luego se regenera en la noche y al día siguiente se la vuelve a comer. Mientras tanto, él sostiene, no miento, o sea, Atlas, no, me confundí con otro, el tema de que le comen los intestinos, el hígado y se regenera todos los días. Entonces es un tema súper complejo. Entonces, como dice mi hermano Claudio, y bien lo comenta en el chat, eh, si los romanos convivían, en este caso, convivían con cristianos que, ya por todo lo que conversamos, no estaban a favor de los dioses griegos, no los seguían, no los respetaban, no les rendían adoración y tenían su propio dios, su propio Kyrios, como habíamos dicho antes, sí generaba esa animadversión y sí generaba esa culpabilidad. Y aquí quiero que lleguemos a esto, por favor, que para hacer la conexión. Hablamos del punto de acá atrás, un momento, de estos cultos secretos y este tema de la culpa que les daban a los cristianos, y luego llegamos acá. Esta frase que está obviamente en latín, si no me equivoco, Deus no pluit due ad Christianos, que si lo tradujésemos a lo más cercano al español es si es que no llueve, ¿ya? O si Dios no hace llover, refiriéndose a sus dioses, si los dioses no hacen llover, culpa a los cristianos. Due, o que lo hicieron los cristianos, también se puede traducir así. Frases como estas se volvían cada vez más comunes. Si no llovía, la culpa es de los cristianos. Si no pasaba esto, la culpa es de los cristianos. Y de hecho, acá hay un fragmento de una frase. Esta, si no me equivoco, no está en el libro de Hulwood. Esta la saqué del libro de Ropero. Así que aquí, no me acuerdo si la saqué de Baker o el de Ropero, pero creo que no está en el libro de Hulwood, si no me equivoco. Bueno, pero esta frase que le escribió Tertuliano grafica un poquito lo que les decía recién. Dice, 2 puntos. Si el Tíber sale de su madre, si el Nilo no riega los campos, si las nubes dejan de llover, si hay temblores, si hay hambre o tempestades, el pueblo siempre grita, echad a los cristianos a los leones. Tertuliano, que es
básicamente uno de los padres potentes de la iglesia del primer siglo y es parte del segundo, pero segundo y tercero, disculpen, eh, grafica en este fragmento, que es más extenso, pero por razones obvias no lo vemos todo, grafica un poco la visión que tenía Roma, que es lo que decía Claudio hace un rato, que al final de cuentas, si las cosas no salían según el imperio creía que tenían que salir, la culpa era de los cristianos que eh, iban contra el orden establecido, que no seguían las normas, que no seguían a los dioses. Y como él decía, eso traía la ira de los dioses. Eh, el de Alfonso Ropero, gracias, viste que me acordé que o era el de Baker o era el de Ropero. Vale por ahí hacerme esa conexión. Creo que el hilo de Ropero no, o sea, yo se los puse en el, eso lo agregué, ¿cómo se llama esto? En el plan del curso, cuando habla de los textos sugeridos. Pero no sé si se lo han encontrado. Si lo pueden encontrar en algún momento, es un libro, no es tanto de historia, es más bien como de eventos históricos, es como una línea de tiempo gigante ese libro. Es súper bueno, porque te resume eventos históricos bien claves. Es más estructurado que el libro, por ejemplo, de Hulburg, que es más como un relato grande. Este no, es más como de mapas conceptuales. Creo yo que es un poco más práctico en ese sentido, pero sí se come detalles, pues Hulburg es mucho más explicativo. Ya, avanzamos un poquito entonces. Ya, déjame avanzar para leer lo que pone ahí María Antonieta. Vamos a correr un poquito para que se vea todo acá. Ya. Eh, María Antonieta pregunta, muchas cosas que suceden hoy son consecuencia de este mundo caído, pero se cae en el legalismo y los cristianos culpan de todo lo malo a los pecadores. Y en parte puede ser cierto. Y nos ponemos igual que los romanos. Mira, es interesante la reflexión. Yo creo que es bueno tomar en cuenta eso. Yo les decía en la primera clase de historia de la iglesia que el chiste de esta asignatura no es que solamente aprenda datos, sino de que de una u otra forma pueda relacionar los eventos históricos a lo que pasa en la actualidad. Y lo que dice de hecho María Antonieta no es menor. Piensen que, bueno, vamos a llegar a eso en un par de clases más, pero esta visión romana fue la que se asimiló a la iglesia posteriormente. Les voy a hacer tremendo spoiler a los que no han visto la materia, pero cuando avancemos y la iglesia se convierte en la iglesia del Imperio Romano, de a poco todas esas formas de pensar o esas prácticas que Roma tenía se fueron asimilando a la práctica cristiana. Y ahí creo yo que comienza el desastre. Y obviamente, como dice María Antonieta, nos ponen igual que los romanos, porque la historia cristiana se contaminó con la historia romana. Del comienzo se contaminó con la historia romana. Hablábamos hace un rato el tema de las imágenes, el tema de las figuras, el tema de los ídolos, todo eso, que no lo tenían los cristianos en un comienzo. Se agregó por influencia romana primeramente. Entonces la forma de pensar no difiere tampoco de lo mismo. Al igual como los romanos tienden a externalizar la culpa, muchas veces los cristianos también hacemos lo mismo, externalizamos la culpa. Y ahí, bueno, eso es un tema ya más profundo de debate, pero que tampoco es menor y lo podríamos tener en algún momento, ya cuando estemos en físico nos podamos ver, porque muchas de las consecuencias del actuar de la iglesia católica, la iglesia romana primeramente, son a causa de la influencia romana, directamente del imperio. Y por ende, muchas prácticas que nosotros como cristianos evangélicos tenemos que también vienen heredadas de ahí. Entonces, por eso es interesante cuando uno conoce la historia, porque puedes ir desenmarañando un poquito esto. Como dice mi hermana María Antonieta, son justamente estas consecuencias del mundo caído en el que estamos, de la naturaleza misma humana. Ya, avancemos un poquito más, porque si no se nos va a ir la hora y me gustaría terminar con este power hoy. Ok,
Número 4. Habíamos visto hasta ahora, para que vayamos de la mano, eh, el tema de los ídolos, el tema del culto al emperador, el tema de los cultos secretos, todo lo que derivamos en función de eso, y como punto 4, los niveladores de la sociedad. Ya que hay un tema mucho más que político, es práctico, más social. El cristianismo, a pesar de que muchas corrientes modernas te digan lo contrario, y esto es interesantísimo, el cristiano actualmente, para las corrientes más liberales, es una cultura súper conservadora, súper anticuada. Y de hecho tú por eso vas a encontrar en infinidad de manifestaciones actuales eh, pancartas contra la iglesia, mensajes contra la iglesia, etcétera, etcétera. E incluso te podría decir de que hay hasta una persecución mediática para que la iglesia quede mal. Sorry que lo diga así, pero pasa. Eh, pero paradójicamente, para lo que muchas personas actuales puedan decir, en la época en que nació la iglesia cristiana era un eje de igualdad. Y fíjate lo interesante que es esto, este argumento guárdenlo para peleas futuras. Eh, Imagínate, ¿me escuchan bien? Lo que pasa es que me pareció como que se me fue la señal. Ya, ojalá que me escuchen bien, hermano, espero que sí. Eh, Piensa que para los cristianos en este punto, según lo que dice la palabra, la predicación iba para todas las personas del mundo. La predicación no estaba reducida solamente a los judíos, primeramente con Jerusalén, ya se había expandido a la región de Galilea, ya había llegado a Atenas, había llegado a Roma, o sea, ya estaba esparcida por gran parte del continente asiático, parte del europeo. Entonces los cristianos no tenían una visión eh, que separara al hombre en clases. Ya no teníamos el debate de gentiles y el debate de judíos. Teníamos a una sola fe. Cortado. Sí, María Antonieta, parece que a mí me pareció que mi señal bajó. Ahora me están escuchando bien, mejor. Si alguien puede decirme algo, se lo agradecería. Por el chat por último. ¿Sí? Bien, gracias. Súper. Sí, no sé, es que a mí apareció recién cortado el audio. O sea, perdón, la señal. Entonces, me sale acá aquí en la pantalla, me aparece ay, ¿cómo se dice? El cartelito. Ya. Entonces, para así terminar con la idea. Los cristianos, al tener esa visión de que todos podían recibir la palabra, o sea, todos podían ser cristianos, pues no habían separaciones, eso generó un conflicto con Roma. ¿En qué sentido? Roma era una sociedad súper jerarquizada. Ya, dame un segundo, Claudio, para terminar la idea y voy al tuyo, porque sé que conecta con este. Tenía entonces en punto 1, los cristianos, cualquiera puede ser cristiano, cualquiera, desde el niño pequeño, la mujer, el hombre griego, el hombre judío, el gentil, el pagano, todos podían llegar al cristianismo, cosa que generaba complicaciones porque otras religiones eran o más restrictivas o requerías un tema de rito súper profundo, un poco lo que hablábamos con el tema de los judíos, que también tenían muchos ritos previos. Los cristianos no, era súper sencillo ser cristiano en teoría, o sea, era fácil acercarte a la fe, no tenías grandes sacrificios o requisitos en la práctica. Y aparte que aceptaba a personas que para los romanos eran de categoría inferior, específicamente el caso de los esclavos. El libro de Filemón, si no me... No, ¿de Filemón? Sí, Filemón, corríjame, es Filemón. El tema de Filemón, cuando te hablan de todo el trasfondo de Pablo con Onésimo, es un ejemplo súper claro. Estaban aceptando a esclavos como cristianos. Y ahí hay un tema que es relevante, porque para Roma y para la cultura de esa época, el esclavo ni siquiera era un ser humano. El esclavo era una posesión. Y fíjate, Roma dice,
para mí este ser humano es una cosa, yo soy dueño de ese ser humano, ya no es humano, es mi propiedad. Y el cristiano que decía, tú no eres un objeto, tú eres un creyente, tú eres un hijo de Dios. Y eso cambiaba en 180 grados la mentalidad de ese esclavo. Y ya lo No empezó habían a... clases, ¿Cómo, perdón? no había ese clasismo entre los cristianos, Exacto, que estaba, que estaba sí. muy remarcado con los romanos. De hecho, mira, y justo por eso les decía en un comienzo que es paradójico que ahora los liberales consideren que el cristianismo es opresor, cuando el cristianismo en su época fue un movimiento de mucha igualdad. Porque pues, es una cosa divertidísima si uno lo ve hoy en día, para los que no conocen la historia del cristianismo. La historia del cristianismo en su momento fue clave para la igualdad de los esclavos, porque para los cristianos no había diferencia. Ahora leo lo de mi hermano Claudio para complementar. Respecto al punto 4, estos principios son la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que cristianos y no cristianos ocupan y declaran con autoridad sobre equidad e igualdad de valor, dignidad humana, como el valor propio al nacer. Este concepto de, comillas, misericordia no existía. Lo más cercano era el dignitas del pater familias. Ya, no ubico exactamente el dignitas, pero me imagino por dónde va. Ahí te lo busco después para complementar porque yo no me acuerdo exactamente del tema del dignitas. Lo que sí le puedo aportar a lo que dice Claudio es justamente eso. De hecho, la mayoría de los sistemas legales occidentales especialmente están basados en la escritura. ¿A qué me refiero? Los sistemas de constitución, sistemas legales, judiciales, especialmente los de Occidente, tienen una base muy marcada en el cristianismo, en la ley. Claro, disculpa, pastor, el mismo Claudio el otro día en un programa de radio habló de que los hospitales, por ejemplo, vienen de los cristianos. Fueron atendidos e inventados por los cristianos, digámoslo así. Sí, Y después los tomaron las otras facciones, pero atribuible a los cristianos. Ellos son los que empezaron con los hospitales. justamente, de hecho, si vamos mucho más atrás, en la época de Moisés, cuando el pueblo sale de Egipto y empiezan su peregrinaje, la ley mosaica incluía, por ejemplo, leyes de migración, leyes para migrantes, cosa que hace unos años atrás hizo un boom en Latinoamérica con todo el tema de la migración que ha habido en toda América, básicamente, y se debatía respecto a qué hacer o cómo legislar, pero la Biblia ya incluía eso. La Biblia ya tiene una legislación súper interesante, cada vez no desarrollada al punto de vista técnico, pero ya la tiene. Entonces, ojo, porque la Biblia tiene muchos aportes a cosas que actualmente se debaten. El cristianismo tiene la paternidad de muchas cosas en el mundo. Lo que ¿Mm? pasa es que el mundo lo tomó y se lo atribuyó como autores a ellos. El mismo socialismo, como menciona ahí Edgar en el chat, Sí, lo estoy también viendo. porque se basó mucho en cosas cristianas en algún momento para atribuirse paternidad sobre muchos principios. Sí, de hecho, bueno, es un tema de estudio más de una clase de ética política. No sé si lo habrá visto el pastor Alberto, ética en la política, pero, eh, por ejemplo, el Sermón del Monte y la bienaventuranza que la mencioné en la clase de Juanina, por eso las tengo acá como presentes, cuando tú lo analizas súper fríamente, es un discurso político, no voy a decir socialista, pero que toma principios, porque al final de cuentas tiene elementos que parten desde la igualdad, y esta igualdad, como bien decía Claudio, fue la base de los principios de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces no estamos hablando de que el cristianismo no tuvo efectos, de hecho tuvo un efecto, pero marcadísimo hasta el día de hoy. Por eso que, ya volviendo a la clase como tal, es por eso que en esta época, cuando los cristianos comienzan a tener una consideración con los esclavos distinta, generó un choque total y muy potente con los romanos. Los romanos tuvieron lo que en un principio fue molestia, pero luego de eso fue preocupación. Y aquí que hace una conexión con un punto que he dicho antes que no lo había comentado. Punto B y punto C.
Pensamiento molesto para nobles y gobernantes. Primero es la molestia. Oye, pero ¿qué andan con esclavos? Ah, esto, un cacho. No. Y en el punto C, eso llevó del pensamiento molesto a que los cristianos eran considerados no solamente ateos ahora, sino anarquistas, po, porque más encima estaban yéndose en contra del orden establecido socialmente. Y agitadores sociales. Todo esto, sumado a todos los puntos que vimos antes, los lleva a ser prácticamente enemigos del Estado. Y acá hay un Y elemento. en este tiempo, maestro, también estamos siendo parte de antagonismo de muchos hacia nosotros. Nosotros reclamamos contra esa liberación femenina, el aborto, la ideología de género. También nos estamos convirtiendo en cierta manera en ser mal mirados y odiados por muchos en ese Sí, punto. sí, de hecho, por eso digo de que aquí, bueno, hay un tema que nos falta tomar tecito, nos falta un break en vivo con el Holocausto Santo, porque ese es un tema que da para largo, ¿eh? Porque obviamente hay una serie de implicaciones políticas, filosóficas, hasta económicas respecto a los roles de todas estas ideologías modernas y cómo ha sido la campaña sutil, pero súper efectiva, que se le ha hecho contra el cristianismo. Y es súper heavy Claro. eso, porque por lo menos en el caso de Chile y en Latinoamérica por lo menos, poco a poco al cristiano se le ha ido o quitando espacios o se le ha ido ridiculizando los espacios. Claro, justamente. La ONU da órdenes a los países para ir a favor de todas estas leyes nefastas. Y los cristianos reclaman, pues eso es lo que no les gusta. Y por supuesto todo esto viene también dirigido por el Banco Mundial, los préstamos de dinero, exigen, al prestar dinero a una nación, exigen que vayan a favor de ellos con todas estas leyes nefastas por el orden mundial. Se está No, notando ya, no, se está lógico. polarizando. No, lógico. Acá hay un lobby que es por un tema aparte, que tiene ya otras ramificaciones y que se ha afectado en todo, pues se ha afectado en la parte económica, en la cultura, en las leyes, hasta en la entretención, pues. El cine, la televisión, todavía tiene un lenguaje que va apuntando a esos grupos de poder y apuntando a los valores que estos grupos están promoviendo. De hecho, Claudio, tenemos que hacer un debate de Star Wars algún día, porque yo creo que hasta en Star Wars encontraste esta metida. Ya, leo un poquito lo que complementa acá. Sí, mira, de hecho lo iba a mencionar. Mira, acá hay un tema que es súper interesante, que de hecho lo iba a mencionar hace un rato, menos mal que lo dijiste, se me iba a ir. Eh, Pasa algo interesante, porque a pesar de que Roma criticaba a la iglesia que estaba buscando esta anarquía o esta liberación y todo, pero fíjense que eran súper respetuosos, porque los cristianos podían tener, por ejemplo, un dueño de esclavos, era el amo en su casa, era el gobernante, era el jefe, el amo de los esclavos, pero en el espacio del culto, bien como dice Claudio, podíamos tener hasta un esclavo obispo. O sea, y mi jefe podía estar sentado en la iglesia escuchando mi sermón, pero en ese espacio, él era el obispo, él era el que era igual. Él era el que no tenía distinción de lo que era. Su condición volvía a ser humana. Y este ejemplo se los decía hace un rato porque aunque suene potente, era así. El esclavo ya no era ser humano. Era como comprarse un teléfono. Yo me compré este teléfono, soy dueño del teléfono. Si yo quiero, lo puedo lanzar y lo puedo romper. Nadie puede decirme nada porque yo soy dueño del teléfono. Acá pasa lo mismo, solo que con seres humanos. Si el esclavo ya era, o sea, por a ese motivo, un esclavo podía hacerse por captura, por guerra, por otras circunstancias. Si el esclavo ya era esclavo, perdía esa condición. Por ende, si yo era el dueño de una persona, por ejemplo, si este teléfono es una persona, Sí, yo puedo hacer lo que yo quisiera con ese esclavo y nadie podía reclamarme. Si a mí se me sí, daba la gana, yo mataba al esclavo y nadie podía reclamarme porque era mi esclavo. Entonces, qué interesante era que en esos espacios de culto, como mencionaba Claudio de arriba, si un esclavo en una iglesia cristiana podía ser hasta un obispo, no solamente Cristo obviamente tocaba su corazón, era salvo, que es lo principal, sino que además de la salvación, había un efecto social
impresionante porque hacía que esa persona recuperara su dignidad humana. Y eso era un tema que sí le generaba miedo a Roma, porque se conectaba también con otros problemas políticos que tenía Roma. Y ahí está lo que busqué, que no se lo agregué a la diapo. Ahora voy a tener que agregarlo con un 2.0 a esta diapo. No sé si alguno de ustedes hace años atrás, que esto es una película antigua, habrá visto Espartaco. Una película antigua, como de los 70, 60 creo, corríjame si estoy mal. Espartaco te contaba la historia de un gladiador de Bulgaria, Tracia creo que era, que el tipo se rebelaba y hizo una rebelión de esclavos. Eso está basado en un evento histórico real, que de hecho la rebelión de los esclavos en Roma tiene que haber sido más o menos como en el 120 después de Cristo, por ahí, entre el 100 y 120, en ese rango de tiempo. Entonces ya Roma tenía un antecedente de un levantamiento de esclavos. Obvio, eso fue desde el punto de vista bélico, pero tenías el antecedente de que Roma sabía, ya se nos levantaron esclavos acá, y de hecho la rebelión de los esclavos tracianos fue cuática, fue heavy, no fue una cosa de una batalla, fue un tema de años, y los esclavos intentaron hacer una revuelta masiva en Roma. Entonces ya hay un antecedente por los cuales cuando ya escuchaban el discurso de los cristianos y cómo los cristianos tenían contacto con esclavos, los esclavos tenían poder, porque como decía Claudio, una visión bien fría romana, eran líderes en comunidades, por eso tenían poder. Y sumado a los antecedentes de como la rebelión de Espartaco y la guerra de los gladiadores, fue complejo, porque ya Roma tenía, insisto, ese miedo de que les podía pasar lo mismo, de que otra vez se les podían levantar los esclavos. Entonces, sumen todos los antecedentes, y hago este último repaso para ya avanzar. Eh, los cristianos no pescaban a los ídolos, por ende, generaban conflicto con lo económico. No pescaban al emperador, su adoración, tenían otro Quirios, por ende, aparte, no eran leales a la patria. Hacían cultos secretos, se escondían, sí, se juntaban a escondidas en la noche, en el día, en los cerros, en las cuevas, en las casas escondidos. Hacían algo raro, por algo se juntaban así. Y más encima, no solamente se juntaban con esclavos, sino que promovían una ideología que apuntaba a la igualdad. Roma estaba vuelto loco porque estos tipos poco a poco comenzaban a agarrar poder. Aparte que crecían, pues los cristianos desde su nacimiento como iglesia, después de la muerte de Cristo y con el Pentecostés, comienzan a crecer exponencialmente. Yo la semana pasada, si ustedes tienen buena memoria, disculpe, ahí sí, si ustedes tienen buena memoria, yo les estuve mostrando unos mapas, si ustedes recordarán, de cómo creció el cristianismo hasta fines del primer siglo. Y los cristianos crecieron exponencialmente. No eran un grupo pequeño, eran un grupo que cada vez se hacía más grande. Roma probablemente en algún punto temió una rebelión, otra más. Entonces no era menor. Bunsen agrega lo siguiente: aquellos cristianos no tenían nacionalidad ni reconocían estado alguno. Su verdadera patria era el cielo, el amor fraternal de hecho, y no de palabras. Convertía a la congregación de aquellos creyentes en el tipo del gobierno cristiano y en el modelo de todas las edades futuras. Y hay algo interesante que espero que más adelante lo podamos hacer la comparación de cómo después la iglesia cambia esta visión y se transforma en algo muy distinto. Pero la comunidad, los creyentes de la iglesia primitiva, eh, tenían esta visión de comunidad cristiana súper marcada. Y una comunidad que recibía a quien sea, donde cualquiera podía tener un cargo, obviamente cumplirse con los requisitos, pero no había limitaciones por su condición social, económica. Claro, podrían haber los rechazos esperables que uno podría tener, la resistencia que uno podría pensar que hay. No sé, lo que le pasaba a Timoteo, que era joven, entonces había cierto, en un comienzo, resistencia, pero con el tiempo Porque eso queda se asume que anulado, no. ¿no?
¿Cómo, perdón? Por eso que eran odiados y también se les hizo mucho daño a ellos, porque se iban contra de un sistema. Justamente, yo sé, hermanos, que obviamente uno cuando hace la lectura de la escritura, de la Biblia, primeramente hace la lectura espiritual respecto a la voluntad de Dios en el texto. Pero ¿Te imaginas tú, profe, te imaginas tú un esclavo que llegaba a ser obispo y a liderar una cantidad de gente? Algún prejuicio, alguna rabia, alguna herida en su corazón tiene que haber tenido ese esclavo, porque fueron maltratados por mucho tiempo también. Entonces, claro, llegaba un liderazgo espiritual, pero algo de marcas tiene que haber tenido también. no, no, y ojo, yo creo que eso nos pasa a todos. Lo decíamos en el bloque anterior, lo que pasaba con los apóstoles tampoco eran personas perfectas, y eran personas cuyo corazón era tratado por el Señor para que dentro de su pecado, de su propia imperfección, fuesen formados al carácter de los apóstoles que uno ya lee en el libro de los Hechos. O sea, el Pedro Claro, que aparece en Hechos no es el mismo Pedro que aparece en los Evangelios. Y no porque sean dos personas distintas, sino porque hubo un trato, como todo cristiano tiene. O sea, claro. usted llegó a su iglesia, quien sea de nosotros que llegó a nuestra iglesia, a nuestras iglesias, no llegamos igual, no llegamos de la misma condición. Y fue un trato que el Señor ha ido teniendo, como también pasaría con estos obispos. O sea, los obispos, sea quien sea, también Dios tiene que haber tocado de alguna forma de los tratados, y si cumplían con los requisitos que fueron estipulados, el hombre podía ejercer. Ya, Claro, pero avancemos. en otros casos tiene que haber habido un poquito de prejuicio y algo no Sí, sano ahí también. no, no, obvio, tiene que haber sido A eso parte. refiero yo. Claro, Sí, los que tomaron bien la guía del Espíritu Santo, a lo mejor no hay un problema, pero muchos a lo mejor no llegaron en una condición que se merecía, po. La no, no, gente tuvo. estamos de acuerdo. Y de hecho, eso es un tema que hasta el día de hoy pasa, ¿eh? No, no, no es algo lejano. A eso Pucha, apunto yo. pongamos, voy a poner un ejemplo súper extremo, hermanos, para que usted no me siga. Supongamos que en su iglesia, su iglesia, usted póngase su ejemplo, ¿ya? Ya pues van a llegan personas, a veces nuevas, familias, lo que sea. Probablemente si llega una familia más o menos tradicional, comillas, no voy a tener un mayor rechazo, todo lo contrario, lo voy a recibir con los brazos abiertos, no hay drama. Hace unos años atrás, con el tema de la migración, llegaron muchas familias, principalmente colombianas, y han ido también a otro tipo de gente de otros países, y tal vez en un comienzo con mayor o con menor rechazo, pero se han ido integrando. Pero vamos al extremo. Supongamos que llega una persona gay a la iglesia, homosexual, gay, declarada, ¿ya? Y que llega buscando dirección porque está confundido, porque está con luchas, porque no sabe qué hacer. Pero es una persona que es declarada gay, totalmente, o sea, no lo oculta. Puede ser que en algunos casos está por apariencia, que hay gente que es más afeminada, o al revés, son mujeres que son más masculinas. Eh, Ahí probablemente, y eso es parte del trato que Dios tiene con nosotros, también vamos a tener cierta cautela. Tal vez no va a ser un rechazo, pero va a ser cautela. Y si vamos sumando ejemplos un poquito más extremos, nos puede pasar lo mismo. Vamos a un ejemplo más extremo. Nos llega un transformista a la iglesia. Y para el que conoce un poquito de la cultura de ellos, de la parte antropológica de esa rama, de lo LGTB, todo eso, el transexual, que te dije, no transformista, transexual, el transexual no va a llegar a la iglesia probablemente en su género como nació. Probablemente va a llegar vestido del otro género. Y hermanos, con la mano en el corazón. Ahí estoy seguro que a Amanda a algunos nos costaría hacer ese switch. Entonces, imaginémonos, para seguir lo que decía mi pastor Fernando hace un rato, el contexto romano. Para el contexto de este periodo, el esclavo era una cosa, no era un ser humano, no tenía voz, voto, no a nada. Y de repente a la iglesia llega esta cosa, comillas, cosa, llega esta cosa, y más encima esta cosa de obispo. Entonces, como dice mi pastor,
claro, los que estaban teniendo ya un trato con el Señor por medio del Espíritu Santo, probablemente este problema fue un problema menor, fue un problema que no fue grave, pero probablemente parte de la comunidad, no solamente los romanos, ven esto y les genera un choque, y no es menor. Y es justamente porque nuestra naturaleza humana también está aprendiendo y está viendo cómo lidiamos con la gente que llega a la iglesia. Porque, ojo, a la iglesia no llegan los sanos, pues sería genial que llega pura gente convertida sana lista. Sí, como Claro, ¿no? a un paso del bautismo. Y la sanidad es un proceso que en algún momento no ha llegado a su máximo y a lo mejor ya muchos ocupan posiciones que a lo mejor no han llegado al máximo de sanidad o libertad. ¿Me entiendes? Por Sí, eso no, se cometen tantos errores. no, lo entiendo, pero por eso, a veces tenemos esa expectativa falsa, pastor, de que van a llegar así, van a llegar como perfectos, listos. Y no, pues, Claro, no. como comunidad de iglesia, tenemos que estar súper entendida y dispuesta y con un corazón lleno de amor y misericordia, porque esa persona Exacto, va a claro. estar en un proceso, no va a llegar perfecta, todo lo contrario. O del corazón lleno de amor de los feligreses con respecto a los líderes, porque también hay fallas en los líderes porque no Sí, han sanado totalmente, no han lógico. dejado cosas. Por eso que hay tantas fallas, hay tantos errores que en algún momento se reflejan con el tiempo y se van notando cosas que no corresponden, por lo mismo, Exacto. por lo Ya. mismo. Hermano, mire, la idea es que lleguemos a las 10 o cuarto, me quedan 15 minutos. Avancemos un poquito porque no, yo creo que nos va a faltar un cachito de la clase, pero para que terminemos esta idea de la enemistad con Roma, fue una clase, mira, me gustó porque tuvo mucha intervención. A mí no me molesta si me demoro en avanzar, pero me gusta porque por lo menos esta materia la hemos masticado súper bien, así que me agrada eso. Gracias a Pastor Fernando, a Claudio, a María Antonieta que han estado aportando, son los que más he visto, he aportado, pero los que más me acuerdo eran, que han estado aportando con preguntas o comentarios. Entonces, esta es la idea. Yo sé que esta no es la mejor forma de interactuar, no es la ideal, me gustaría verlo a la cara bien, pero igual nos sirve. Entonces, ojalá que esto cada vez sea mejor, más, porque eso enriquece más lo que hacemos acá. Ya, avanzando con la enemistad de Roma hacia los cristianos, intereses financieros. Bueno, un poco ya venía cayendo con lo que decíamos antes. Todo el tema religioso tenía obviamente un tema económico de la mano, negocios que estaban relacionados, comercio, cómo funciona ahora. No es muy diferente de lo que ahora pasa. Hasta de la religión se convierte en un negocio. Las cosas que parecerían tal vez sagradas son un negocio en todo sentido. Y es una cosa humana, buena o mala, pero humana. Eh, bueno, punto C, para avanzar. Sirvientes de templos, idólatras, los arquitectos, los escultores, los comerciantes. ¿Se imaginan? Dejamos sin pega a los escultores de los ídolos, a los que hacían pintura, a los que construían templos, todo. Entonces, obviamente, había un movimiento económico que estaba por detrás, que, insisto, no es ajeno a la que uno podría encontrar el día de hoy. Ya, en resumen, el cristianismo no solo trajo un efecto espiritual al imperio, sino que fue un actor que generó movimientos sociales, con todo lo que yo les decía, a nivel económico, a nivel práctico y a nivel social. Hubo efectos cuantificables, hubo efectos claros del cristiano en el imperio. Y eso generó este choque y este quiebre en la práctica. Ya, avanzo entonces un poquito más. El cristianismo y la clandestinidad. Dentro de los siglos segundo y tercero, pasando del año 100 hasta el 300 y fracción, la religión cristiana ya está prohibida como tal, no es un sujeto bienvenido, ya es prohibida junto a otras religiones que también eran indeseables para la época, pero de ese grupo la más grande por mucho eran los cristianos, por mucho. Los demás ya eran o religiones más pequeñas o grupos más focalizados o eran ya enemigos del imperio fuera de Roma, otros países, otros reinos que ya están fuera del territorio romano. Eh, Sus creyentes podían en algunos casos sufrir proscripción, que lo tuve que buscar, que era expulsión de la patria, en resumen. Habían ciudadanos romanos que al convertirse a los cristianos, en algunos casos, sus castigos correspondían a la expulsión, se les sacaba, perdían su ciudadanía de Roma.
y muchas veces eso llevaba a que los sacaran del territorio. En otros casos era la muerte u otras, llamémosle, castigos según el grado, según la ley, según el emperador. Y la mayoría del tiempo se vivía, entre comillas, muchas comillas, en calma. Ya no porque fuera legal, sino porque los cristianos podían manejar sus cultos, insisto, sus reuniones, sus concilios, todo, fuera del ojo de Roma. Tenían que ser muy estratégicos respecto a la comunicación, a cómo juntarse, etcétera. Bueno, acá, mira, voy a hacer solamente para que lo visualicemos. Yo creo que por tiempo vamos a hacer solamente un paneo antes de Constantino. Vamos a hacer un poquito una pasadita por los demás emperadores y cómo evolucionaron las persecuciones hasta la fecha. Y luego nos vamos a tener en Constantino. Constantino lo voy a partir la siguiente clase, ya porque esto requiere tiempo de explicación y la idea es que lo veamos bien porque es la base de su trabajo. Así que avanzamos hasta ese punto y de ahí hacemos la pausa. Ya esto, como les digo, lo voy a acotar. Más que nada, como les decía, el tema de las persecuciones, perdón, depende también mucho de quién fue el emperador. Hay emperadores que eran, no voy a decir amigos de los cristianos, pero que les generaba mayor indiferencia. Entonces no los pescaban mucho. Dentro del siglo I, los más relevantes son Nerón y Domiciano, que también se mencionó en la clase pasada. En ambos casos fueron explosiones de ira, o sea, fueron ataques concretos, no tan organizados, sino que fueron básicamente desde la rabia. Luego nos saltamos del periodo del 96, o sea, después de Domiciano, hasta aproximadamente el 160, y a pesar de que el cristianismo seguía siendo prohibido, no era perseguido demasiado, o sea, fue un periodo de, entre comillas, calma, no era legal. Si te descubrían en un culto, podían tomarte preso, podían haber una serie de castigos, pero no nos encontramos en el periodo más potente de persecución, para que hagamos la conexión. Hay cosas, bueno, esto cambia ya con Marco Aurelio, paréntesis así, anecdótico, comillas, anécdota. Este Marco Aurelio es el mismo emperador que aparece en la película Gladiador, de Russell Crowe, a principios de los 2000. El emperador que sale en un comienzo, que era un viejito que lo mata al hijo, todo y toda la trama de la película, ese viejito que aparece al comienzo es este Marco Aurelio, para hacer una anécdota histórica. Esto era muy divertido, porque en la película de Gladiador te plantean a Marco Aurelio como un hombre sabio que estaba buscando terminar con el sistema de los emperadores y que el poder lo tuviese el Senado de Roma, cosa que fue un chamullo del porte un buque, porque Marco Aurelio era uno de los más grandes defensores de las tradiciones romanas, así a tomo y lomo. Por ende, al ser uno de los más grandes defensores de las tradiciones romanas, trae como consecuencia que obviamente los cristianos no fuesen ni siquiera amigos, fuesen todo lo contrario, enemigos del Estado, porque por todo lo que discutimos antes, atentaban contra las creencias de Roma, contra el estilo de vida romano, contra la base de su fe, de su religión, de su filosofía, de su economía. Entonces, son enemigos. Esto traje como consecuencia muchas decapitaciones, las muertes en coliseo por bestias salvajes, por leones, se daban por montón. Aquí ya volvemos al alza de las persecuciones. Otro de los emperadores que fue relevante en el sentido de las persecuciones más potentes hacia los cristianos fue Séptimo Severo, a comienzos del año 200. En ese tiempo, recordando que ya teníamos el libro del Apocalipsis, ya estaba circulando el Nuevo Testamento como tal, el Apocalipsis se leía, llegó a ser considerado en las comunidades cristianas como el anticristo. Así de complicado era este caballero, que para los cristianos de la época se estaba cumpliendo el Apocalipsis. Estábamos ya en el tiempo. Luego nos saltamos a Valeriano, ¿ya? Que más que una persecución masiva, él atacó a las cabezas de la iglesia de esa época. Y uno de los eventos más relevantes fue el asesinato a Cipriano,
queda el obispo de Cartago, una ciudad de las más relevantes, en este caso de Asia, del imperio, y también uno de los líderes más importantes de la época. Y, dame un segundo. Ya, aquí, y este va a ser el último que te va a hacer después la conexión. Luego nos encontramos con Diocleciano. Y Diocleciano, aparte de la persecución que él hizo, es relevante por lo que era hacia el final. Y por eso ahí voy a hacer la pausa. Bueno, dentro de su reinado, dos cosas relevantes. La primera, el tema del quemar viles y el derribar iglesias. El tipo hizo una ley, hizo un edicto, un documento que autorizaba a los diferentes gobernantes de las provincias en Roma a quemar todo el material de lectura que encontrasen, en algunos casos a derribar y en otros casos a expropiar. O sea, si no los derribaste, el terreno es mío. Roma comenzó a quitar terrenos, comenzó a derribar iglesias, comenzó ya una persecución a otro nivel, que incluía el tema económico, y en segundo lugar, como aparece acá abajo, eh, a los cristianos se les amenazaba con quitarle la ciudadanía de Roma. Recuerden que a esa altura, ya han pasado más de 2 siglos, ya no tenías cristianos judíos, tenías cristianos que eran de Roma, o sea, ciudadanos. Entonces, cuando tú le quitas la ciudadanía a una persona, le quitas su identidad, le quitas su esencia romana, pero aparte de eso, le quitas los beneficios. Imagínate que si yo no fuera ciudadano chileno, no tengo salud, no tengo educación, no tengo previsión social. Pierdo mis beneficios por ser ciudadano. Y en esa época, olvidémonos de la Declaración de Derechos Humanos, algo parecido, nada de eso. Entonces, si no eras parte de Roma como un ciudadano, no eras sujeto de derecho. Entonces, su persecución, más que un tema de la violencia extrema, fue una persecución más política. Ahora bien, ¿por qué les decía yo que la figura de Diocleciano es relevante? A pesar de que él está presente hasta años después, él ya no lo hace como el emperador desde el 305. Él, no recuerdo bien si fue un tema de salud o algo aparte, no tengo en ese momento el dato claro. Él abdica, o sea, deja su puesto, queda como como una persona, como un consejero, algo así, es el título, y deja a sus dos sucesores, ¿ya? Que eran Galero y Constancio. Roma a esa altura, se me está yendo la hora, aquí voy a hacer la conexión, Roma a esa altura llegó hasta cierto punto a convertirse en una tetrarquía. O sea, Roma llegó un momento que por todos estos movimientos que hicieron muchos de sus gobernantes, estuvo dividido en 4. O sea, tenía 4 emperadores en cierto punto. O sea, este tema de que Galero y Constancio se convirtieran en los dos gobernantes, que comenzó a generar esta idea de la división de poder, que fue que fue un catalizador, básicamente, de un conflicto que posteriormente eh, llegó a beneficiar a los cristianos. ¿Por qué? Y ya estamos terminando con esto, hermanos. Galero y Constancio, Galero no nos interesa, pero Constancio es el padre de Constantino. Constantino, que es esta famosa figura que hemos hablado harto indirectamente, Constantino fue el que dio, llamémosle, el primer paso práctico, concreto, para que cesaran las persecuciones a los cristianos. Entonces, luego de Diocleciano y toda su persecución con la quema de las Biblias, la pérdida de la ciudadanía, de los terrenos, de todo eso, abdica, deja su poder a 2 personajes, y este segundo personaje, que es el padre de Constantino, es, final de cuentas, es su hijo, quien hace una serie de circunstancias, de eventos que ocurren en su vida, hasta que terminamos en el 311 y 313 con 2 edictos que en conjunto, ya sumando ambos que dan diferentes cualidades, permitieron que el cristianismo dejara de ser perseguido. Ahora, o sea, este es más complejo esta historia, pero hago solamente esta introducción para que quedemos con el pie para la siguiente clase. La figura de Constantino, sea una figura buena o mala, y eso va a ser la esencia del trabajo que ustedes van a tener que hacer en su momento,
ustedes van a tener que analizar mucho quién es Constantino, ¿ya? Por eso les recomiendo que ahí se acerquen a los capítulos del libro que te hablan de Constantino, o información extra les puede ayudar. Voy a ver si les puedo mandar algo en la semana, como un extra. Y más lo que vamos a ver en clase. Pero Constantino sí es relevante, porque independiente de lo que tú opines, si él fue un buen o mal gobernante, sí tuvo consecuencias directas en la formación de la iglesia cristiana. Él pone un antes y un después en la persecución. E insisto, bueno o malo lo que hizo, pero marcó. Eso sí, no se le puede negar. ¿Ya? Entonces dejamos hasta acá, hasta Diocleciano, ahí hacemos la pausa, ¿ok? La próxima clase nos queda un pichintún de esto, no es tanto lo que nos faltaba, pero este es importante verlo con tiempo, así que como digo, no quiero apurarme. La otra semana en Historia de la Iglesia, hermanos, les voy a entregar, ya les voy a mandar el formato del ensayo, como les dije al comienzo, es en palabras muy sencillas, una opinión fundamentada, fundamentada en autores, fundamentada en libros, fundamentada en la Biblia, fundamento obviamente de diferentes índole, respecto a una pregunta o un tema que yo les voy a dejar. Lo que les estoy adelantando es que uno es de Constantino y dos tiene que ver si las acciones que él hizo, que las detallaremos en otra clase, pero si ha ido adelantando la lectura, probablemente ya vas a ver a lo que voy, fueron acciones de un buen político, fueron acciones de un cristiano convertido, y al final de cuentas, cuáles fueron las consecuencias que eso trajo en corto y mediano plazo a la iglesia, ¿ya? Porque de aquí en adelante ya nos encontramos con una iglesia que poco a poco comienza a aliarse con el imperio. Y en un siglo, porque menos de un siglo, porque esto fue en el 313 y el otro edicto fue el 380 y tanto, fue menos de un siglo. Y en menos de un siglo pasamos de una iglesia perseguida a una iglesia que se convirtió en el eje del imperio romano, en el eje, o sea, en el centro del imperio romano. Entonces, todos esos eventos que parecen como de películas de ficción, pero pasaron, Constantino es una figura clave acá. Insisto, entonces, llegamos hasta acá, vimos los emperadores, ya los principales, hay más obviamente en el camino, pero con las principales persecuciones, vimos Nerón, vimos Domiciano, vimos Marco Aurelio, Séptimo Severo, esta figura de pseudo anticristo, vimos a Valeriano con el tema de la muerte del obispo de Cartago, y con Diocleciano cerramos el tema de la expropiación, la quema de Biblias, y estos dos gobernantes, ¿ya? Entonces, quedamos hasta aquí. Ya, hermanos amados, vamos a orar para terminar. Como les dije, esta semana no hay tarea en Historia de la Iglesia porque quiero darle este descansito porque la otra semana va a ser pesado. Ya esto no hace un trabajo sencillo. Entonces, esta semana no les di tarea de Historia de la Iglesia, si hay una de Juanina, y la semana siguiente voy a hacerlo al revés, pues no les voy a dar tarea de Juanina porque les voy a dar esto que va a ser un poquito más potente. Si quedan preguntas, háganlas al tiro en el chat para que podamos ir cerrando. Gracias, Macarena, gracias, buenas noches, se me están yendo ya. Pastor Luis, usted que estuvo tan activo hoy día, guíenos por favor en oración si puede, para que cerremos ya la clase de hoy y podamos descansar, porque a todos nos pesa un poquito a esta hora el cansancio. Pastor Fernando, se nos durmió. Se nos durmió en serio, lo perdimos. A ver, ¿quién está vivo? Mi Es que hermano. tenía apagado el micrófono. No, tranquilo, No. hermano. Y aquí en oración, por favor, para que vayamos terminando entonces con la jornada de hoy. Amén. Gracias, Padre. Le damos gracias una vez más por sus enseñanzas. Gracias por el profesor que usted usa. Gracias por su caridad, su sabiduría. Papito lindo, porque beneficia a su iglesia, Padre eterno. Y nosotros avanzamos, crecemos, entendemos, reafirmamos más cada día la fe a través de estos maestros que nos están enseñando, mi Dios. Nuestra convicción aumenta, mi Dios, nuestra seguridad aumenta, Padre eterno, en un Dios todopoderoso que todo lo siempre, a través de los tiempos, de la historia, ha tenido todo en control de sus manos, mi Dios. Gracias, papito lindo, por su amor y la bendición a cada hogar representado, a nuestros alumnos, mi Dios. Bendígalos, mi Dios, protéjalos, guárdelos de toda esta situación que estamos viviendo. El pueblo de Dios está guardado, protegido, la sangre de Cristo los cubre. Gracias, papito lindo, por su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermano.
Nos vemos entonces hasta el próximo lunes. Voy a ver si les puedo subir al tiro la clase al YouTube. Si no, mañana ya está. Ok. Ya, hermanos amados, los dejo. Descansen, buenas noches. Gracias por su disposición y que tengan un merecido descanso. Así que nos vemos el próximo lunes. Voy a ir cerrando la transmisión en unos momentos, así que despídanse al tiro de su gente. Chao, chao. Chao, Aleluya. chao. Ya nos Chao, vemos, hermanos. queridos. Igualmente, chao, chao, bendición. Chao.